Hola, bienvenidos a todos al tercer programa de los Sangonautlas. Sus músicos preferidos y más guapos de todo YouTube están aquí reunidos. El maestro José Sebastián, clarinete, el maestro Alberto Xolocotzi y aquí el más guapo de todos, Isaías, el violinista. El pokeviolinista me pueden encontrar en YouTube, búsquenos en Facebook, en nuestras redes, en Instagram como los Sangonautlas. Y también lo pueden encontrar en Sullivan. Con Z desde Zángano, por favor. Hoy vamos a hablar de Jaime Nuno y de Francisco González Bocanegra en un tema que casi nadie conoce, que es el himno nacional mexicano. Ese himno con el que todos a las 7 de la mañana nos ponían a cantar los lunes con nuestra banderita, todos cansados. Y nuestros compañeros se desmayaban. El bonito tema del himno nacional mexicano. No sin antes recordarles que estamos grabando en la ciudad, pueblo, municipio, localidad de Tlaxcala, Santa Cruz. Gracias al presidente municipal David Martínez del Razo por ofrecernos este lugar. Gracias a Crea Podcast y a productores mexicanos por la producción que nos están brindando el día de hoy. Y pues bueno, recordarles que tenemos el programa del panel de los Sangonautlas, donde vamos a hablar a grandes rasgos de cómo fue que se compuso el himno nacional mexicano. Las historias que hay detrás de todo esto, que es todo un mar de anécdotas las que se cuentan. Pero hoy nos vamos a centrar más en nuestra visión como mexicanos. ¿Qué significa el himno para nosotros? ¿Quién de aquí es el más patriota? ¿Quién quiere empezar a contar qué es para ti el himno nacional? Bueno, no, soy patriota, no patrotero. ¿Y qué es ser patriota desde mi punto de vista? Bueno, a mí, yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes no, algunos de ustedes no, pero para mí representa identidad. Sí me da identidad por el hecho de ser mexicano, porque creo que ser mexicano es ser un chingón y no lo digo por cliché, sino porque eso es lo que yo creo, que es ser un chingón, ser mexicano. Y generalmente a mí cuando me ha tocado participar en algunos conciertos fuera del país, de repente esta cuestión en la que se tocan todos los himnos, ¿no? En los encuentros se toca. Y creo que eso da mucha identidad. Aparte de que me da mucho gusto saber que la gente fuera de México ama a los mexicanos, ama la cultura mexicana, ama su bandera, ama su himno más que nosotros. Por muchas razones, por mucha cultura que tenemos. Sabemos que a muchos no nos representa o no les representa, pero yo puedo decir que a mí sí. Y no solamente cuando es 15 de septiembre, saco mi banderita, me pongo mi playera de Viva México, mi bigote, mi sombrero charro y canto el himno. No, para mí representa pues la grandeza de un país. Ok, y para ti, Sebastián, ¿qué significa el himno nacional mexicano? Híjole, qué complejo. Es que, mira, yo puedo decir ante todo que me considero patriota, más no nacionalista. Porque al nacionalismo yo le tengo muchas críticas ácidas y pues creo que vivimos en una época donde se confunden lo que es ser patriota, lo que es ser nacionalista, ¿no? Entonces, el himno nacional mexicano, dentro de los varios que han existido, pues vienen con la intención de querer darnos identidad, que todos los mexicanos que desde Tijuana hasta Chetumal, en esa gigantesca extensión, darles un himno y que todos nos identifiquemos con él, es un fenómeno muy difícil de explicar, muchísimo menos de entender, pero creo que dentro de los varios actos cívicos, puedo estar en la escuela, en grandes competencias como en las Olimpiadas, o sea, sí, o sea, escuchas este himno nacional, el de Jaime Nuno y Bocanegra, y te identificas. Por mucho, pues somos conscientes de que en las escuelas o en cuántas interpretaciones se hace mal y que realmente dice algo de cómo el mexicano tiene un conflicto muy interno, porque aunque este himno diga que nos da identidad, hay muchos mexicanos que no tienen ni jodida idea de qué es ser mexicano. Claro. Ok, yo por mi lado les puedo decir
que estamos con el menos patriota de aquí entre la mesa de los tres. Porque yo, aunque me gusta el himno nacional mexicano, tal vez es por mi falta de visión. Porque algo que dijiste muy cierto, que es un himno que sí logró unificar a todo el país desde lo alto hasta lo bajo, ¿no? Eso es innegable. ¿Y por qué pasó? Sí es bastante curioso, porque realmente fue por gusto de la gente. O sea, a la gente se sentía identificada con este himno. Algo que sí importa mucho es la época donde se escribió, ¿no? O sea, mexicanos al grito de guerra, acababa de pasar la guerra con Estados Unidos, se venían cosas peores. Entiendo, o sea, entiendo el sentido del himno, entiendo el sentimiento del pueblo. Es algo histórico. Por ejemplo, en este momento de mi vida no podría yo sentirme animado a ir a la guerra simplemente porque están sonando el himno, ¿no? O sea, imaginémonos, vamos a la guerra, me toca irme a mí allá a pelear y suena el himno y dices, ahora sí voy a luchar por mi país. O sea, no me imagino yo diciendo eso, ¿no? O sea, no despertaría en mí ese sentimiento patriótico, porque realmente yo no defiendo a un país, yo no defiendo a la tierra, ¿no? Yo creo que todos somos humanos y que todos deberíamos poder ser capaces de convivir, aunque sé que es algo bastante, bastante difícil. Ok. Entonces, sí. Déjame preguntarte algo. Ok, yo no estoy muy convencido de lo que acabas de decir. No sé si tú lo estás convencido por lo siguiente. Dices que no te preocupa la cuestión de defender la tierra. Pero entonces, si alguien viniera de otro lugar, tú lo estás presenciando, llega y entonces intenta vulnerar porque eres mexicano. Intenta vulnerar tu tierra y apropiarse de tierras. ¿Tú no lucharías por esa injusticia? Por ejemplo, el apropiarse de tierras. Están los casos del sur del país. En el sur del país hay muchos extranjeros que se quieren apropiar de tierras y que poco a poco se apropian de ciertos pedacitos, ¿no? Y yo no veo a nadie luchando por eso. No, pero mi pregunta no es esa. Tú, Pedro Isaías. Pues es que ahí está mi respuesta. Yo no hago nada. O sea, yo ni siquiera soy capaz. O sea, las playas de México, ¿cuántas playas no están ocupadas por gente con dinero de fuera del país? Muchos lugares paradisíacos, ¿no? Y no estamos defendiendo nuestra tierra. ¿Sabes qué creo en este sentido? No sé si Sebastián comparte esa idea, pero lo que yo creo es justamente el tipo de educación que tenemos en provincia y en la ciudad. ¿No? Tú eres totalmente citadino. Sí, ¿no? sí. Nosotros somos provincianos. Uh-huh. Creo que algo de lo que nos enseñan, independientemente no si tenemos terrenos y vaquitas y jacintas y... Es el terreno, ¿no? En sí. El terreno, ¿no? O sea, a nosotros nos han enseñado, al menos a mí ha pasado, a amar el lugar donde estás, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo decir Santa Cruz, donde estamos. Si hay injusticias, bueno, que las personas que la han visto que lo he hecho, que lo digan, que pueden afirmarlo. Cuando hay una injusticia, sobre todo con la tierra, creo que yo puedo decir que yo sí, o he puesto mi granito para decir, oye, no seas cabrón, respeta, porque es ese respeto que tengo en donde vivo, porque es, no sé, a lo mejor es esta concepción romántica que hemos hablado tanto del romanticismo, ¿no? Pero yo creo eso, defender y representar algo que me ha dado mucho o poco. No sé, Sebastián, si en algún momento ha estado en esta situación en la que no es como que te digan, mira, hijo, ve y ama a tu pueblo, sino que tú, con estas raíces, con este arraigo que tienes en la tierra donde vives, eso te hace ser justo y luchar por las cosas. Claro, ahora voy a decir algo, y lo que tú dices. Yo, por ejemplo, por la cuestión de las playas, del robo de tierras y todo, me molesta, pero ¿estoy haciendo algo? No, directamente no lo estoy haciendo. ¿Cómo prefiero hacerlo? Desde mi trinchera, enseñando. Pues sí, pero realmente contra ese tipo de gentes siempre hay que tomar otras medidas, ¿no? Porque
Se habla mucho de la soberanía nacional, se habla mucho del mexicano como Pero pueblo, es la educación que uno tiene. pero sabemos las cosas que pasan en el país, ¿no? O sea, el agua, por ejemplo. O sea, el agua vendida a las compañías, ¿no? Las mineras. O sea, ¿realmente hay? A ver, Sebastián. Mira, bueno, primero lo que me decía Beto, yo sí comparto más o menos su idea de que es que sí noto una gran diferencia entre el citadino y todavía más el capitalino, porque, o sea, también la gente de Guadalajara, Monterrey, Puebla, sí. también tienen una educación, sí, muy centralista, de acuerdo a su región. Pero, o sea, cómo se relaciona el provinciano con estos símbolos patrióticos, más en la tierra donde les toca nacer, como que sí hay ciertos parámetros de que, ok, por ejemplo, en mi caso, yo amo completamente a Tlaxcala y estimo más a mi entidad propia porque lo veo como mi patria chica y sé que esta patria chica es parte fundamental de la patria grande, claro, que es México. Y yo, por las cuestiones que cuando salí de estudiar de aquí de Tlaxcala, y como a los tlaxcaltecas nos han puesto en un espuriamente que somos traidores, porque ese nacionalismo fantoche del siglo XX ha modificado, le mete fuego a todos estos complejos que México tiene, pues yo se puedo decir que en carne propia me he visto más agredido por el mexicano que por el extranjero. Eso que ni qué. Yo creo que todos aquí convivimos con un extranjero y la mayoría de los extranjeros que vienen son bien chéveres y nos dicen muchas cosas de nuestro país que nos encanta que nos digan aparte. Sí, y cuando te vas a otro país te preguntan, oye, enséñame imágenes de donde vives, ¿no? Porque, claro, no conocen. Y por eso es este asunto que dice Sebastián. Creo que es esta situación de señalar a Tlaxcalteca por traidor, por estúpidamente no conocer la historia del país, por irnos con los chismes, que entonces ahora ya no es vamos a burlarlos por traidores, ¿no? Ahora vamos a burlarnos de ellos porque tienen escaleras eléctricas. No, digo, el punto es chingar. Sí, exacto. No, el punto es chingar. El punto es chingar. Sí, y aquí vivimos en una época donde al menos, bueno, lo que era en esos siglos pretéritos porque por quien no sabe, porque bien dice, la ignorancia es muy altanera y, o sea, lo que quiero decir, Tlaxcala en la época precolombina pasó 71 años de bloqueo por los mexicas. Y hoy en día todos los que, es que los mexicas eran una gran civilización y eran súper buena onda, pues todos omiten la guerra a Tzintzuntzán, a Mextitlan, bloqueo de 71 años a Tlaxcala, para que digas, sí, Netzahualcóyotl, Cuauhtémoc, Moctezuma, eran bien humanistas. Bueno, mira, yo creo que alguien con un poco de con un poco de cultura no te va a decir. No, lo vas a saber equilibrar, ese sí, es el punto, sea, es equilibrar. Es que este extremismo ya que pones a los mexicas como los buena onda, sí está muy tirado al otro lado de la balanza, ¿no? Porque nada que ver, está muy pero justamente estas interpretaciones de hipérboles es por el hecho de cómo hablamos del romanticismo, cómo exacerbamos nuestra visión de aquello que nos gusta y cómo repudiamos a todo aquello que no nos gusta. Entonces, lo del himno, pues quiero decir que en el contexto histórico del siglo XIX sí funcionó para que los mexicanos se unieran. Hoy en día, ese vigor que tenía este himno de Bocanegra y Jaime Nuno se ha perdido, porque es el propio mexicano quien lo pisotea, se burla de él. Pero a final de cuentas es algo natural, o sea, tiene todo el sentido del mundo que haya surgido y se haya engrandecido y haya sido un emblema. Y tiene sentido que ahorita vaya disminuyendo en su importancia, ¿no? Porque realmente, pues aquí estoy yo de ejemplo, ¿no? O sea, no es que no me represente, obviamente si yo voy como comisionado olímpico y tengo que cantar el himno, pues obviamente lo haces con orgullo, ¿no? Pero una cosa es un orgullo por tu patria, por tu legado histórico, y otra cosa es de que tú defiendas a México por encima de todo, ¿no? Ahí está el caso de los deportistas, que tienen que estar pues en honor a México y muchas veces el gobierno ni siquiera les da nada. Pero es que esa es otra cosa, o sea, el asunto... Creo que ya estamos cruzando un poco, es yo cómo veo a la patria
y cómo los demás se sirven de la patria. Sí. Nosotros lo vemos como, bueno, en deportistas, en artes pasa mucho. Cuando hay un logro artístico o un logro deportista, somos México. Sí. Y cuando no, pues ellos perdieron, los mexicanos perdieron, ¿no? Sí, entonces Es el asunto. El asunto es que creo que no estamos siendo congruentes. Y cuando no somos congruentes, estamos jodidos. O sea, somos mexicanos en las buenas y en las malas. No nada más cuando nos unimos para algo, causas nobles, somos todos mexicanos. A huevo, somos bien chingones. Y cuando está pasando algo, híjole, mejor... Bueno, quería recalcar ahora un tema que siempre me ha parecido curioso, que es, ¿qué es más importante, la música o la letra? En la cultura popular, yo pienso que la letra siempre se come a la música. Si tú le preguntas a una persona qué canción le gusta, seguramente va a ser algo que le guste el mensaje de la letra. Uh-huh. Y el caso es que si les pones a tararear, realmente su capacidad para recordar una melodía muchas veces es nula, ¿no? O muy poca. Realmente luego te cantan otra tonada, pero la letra ahí está. Muchas personas ponen por encima el mensaje. Sin embargo, en el himno no, sí pasa también, pero sí hay una importancia realmente igual. La tonada del himno creo que sí está muy metida. O sea, el tan ta tan tan ta tan ta 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 tan. Creo que es algo sí reconocible para todos los mexicanos, al igual que la letra, ¿no? Y es algo muy, muy difícil de lograr. Yo creo que es algo que cuesta. A ver, cuéntanos el chiste, Beto. Espérate, no. Perdón. Sabemos que se celebran cada año los concursos de himno nacional. Sabemos que nosotros identificamos la tonada y la letra. Ajá. Porque año con año nos hacen aprendernos el himno nacional en tonada y con música, ¿no? Bueno, sí. O sea, en tonada me refiero a cantada y con música. El problema es que afortunadamente, digo, sí, a veces la tocamos mal. Digo, nosotros y los músicos que son expertos, ¿no? Sabemos si de repente está el valor correcto, si no. Pero la letra, amigos, la letra. Ya, mira, yo recuerdo mucho en la secundaria, que la secundaria aquí en Santa Cruz está contra esquina. Prácticamente Santa Cruz tiene afortunadamente su jardín de niños donde asistí, su primaria donde asistí, su secundaria donde asistí, el COBAT, bueno, la prepa ya no la hice aquí. Pero cuando estábamos en secundaria, imagínate, el maestro de educación artística que es muy conocido aquí en Santa Cruz. Nombres, no. Maestro Ricardo Acosta. Muy querido maestro de música, nos hacía estos exámenes entrando. O sea, mi primer clase de artística, y no les voy a mentir, mire, ahí está. Aquí está mi libro de artística, para que vean. Lo traje porque le tengo cariño. Bueno, mi primera clase de artística fue, vamos a cantar el himno nacional. Chin. Pues a ver, y empiezas a cantar. Uno de los errores más, digamos, pues comunes, es decir, sus plantas en vez de su planta. Su planta, tu suelo. Sus plantas, tu suelo. Es que ellos pensaban que iban a poner sus plantitas alrededor para todos, ¿no? Exactamente. Bueno, el asunto es que hay muchas veces en donde me ha tocado ser juez de himno nacional. Y el mismo error. No, hasta eso fíjate que ya como que lo superaron. Pero el hecho es que cantan sin entonación y lo cantan, espérame, voy. Y lo cantan mecánicamente, como si estuvieran orando. Lo peor de todo es que aquellos maestros de educación artística, ¿no? Que de repente preparan a sus alumnos, los preparan mediante una grabación y las grabaciones a veces son incorrectas. El problema a que voy con todo esto, con todo este choro, es que nosotros mismos somos quienes, o sea, como dice este meme, o sea, Maciosare somos nosotros, Maciosare es el enemigo. Sí, Maciosare es el enemigo. Nosotros somos Maciosare. Y es más sí Osare. Y es más sí Osare, ¿no? Que de repente, y uno dice, ¿y Osare quién es? No, mijo, no, o sea, ahí está el problema, que nos enseñan el himno
diría mi mamá, no sé si ustedes han visto, en provincia se ve mucho estos caballitos para arar que tienen como estos cubierto aquí para que no vean las laterales, sino que vayan sobre una sola línea. Así a veces nos enseñan el himno, sin explicarnos quién es Jaime Nuno, quién es Bocanegra, qué hicieron de bueno en el himno. Entonces creo que eso pues, nos lo enseñan por, pues como aprendernos, perdón, que lo diga, nos enseñan como el Padre Nuestro. Si usted no quiere ser de esas personas y quiere saber quién fue Nuno y Bocanegra, tiene que ver el panel de los Angunautlas. Escuchar el panel de los Angunautlas, donde les vamos a contar todita la historia de cómo fue concebida esta obra. Nosotros como músicos, lo que nos interesa en este programa es la música. Y musicalmente, ¿es algo extraordinario el himno? Bueno, es que este himno no vas a escuchar una sinfonía o una misa o una obra catedral. No, pues no, o sea, hay que entender de que en el mejor de los casos esta obra es planeada para el aire, que sea interpretada al aire libre, que sea coreada por cuantos mexicanos estén asistentes. Entonces yo creo que desde ese aspecto Jaime Nuno, al momento de poner metro en música, la letra de Bocanegra, pues tuvo que haber pensado, tengo que hacer una tonalidad sencilla, que los intervalos sean lo más cómodos para alguien que es neófito en el canto, o bueno, que sea muy somero su técnica vocal. Pero bueno, fuera de eso me estás describiendo todos los himnos, porque a fin de cuentas el mensaje, lo que intenta el himno es que la gente lo cante. Sí, que sea sencillo para que pues permee a toda la población mexicana, ¿no? Desde el más culto hasta el estrato más bajo, ¿no? Yo creo que la obra de Jaime Nuno, bueno, por la música, musicalmente está bien hecha, es correcta. Quizás no es un himno que melódicamente me seduzca, porque creo que ahí es donde está en conjunción la amalgama entre la música y la poesía. Por eso es que funcionan perfectamente. La música, o sea, la letra por sí tiene su mensaje, pero la música, una vez que tú cantas la letra junto a la música, el poder que genera se expande. Y pues, mira, yo quiero concebir que este himno, la mejor manera de entenderlo es que era el México del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Fuera de ese contexto, este himno se desvirtúa. Sí, exactamente. Ahora, podremos hacer algo, y creo que va mucho de la mano, y me parece una genialidad, con este grupo argentino Lelutier. Hay un extracto, un fragmento de su show, que se llama La Comisión, y habla justamente de que el partido Lista Azulista, así le llaman ellos, ficción, encomiendan a sus políticos, acaban de llegar al poder, y encomienda a dos de sus mejores políticos, no los más inteligentes, los manda a hablar con el maestro de moda de los bailes, que se llama Manja Caprini. Entonces los manda porque quieren hacer una nueva versión del himno. Y entonces, entre meter el chiquirín picarón, ¿no?, del maestro Manja Caprini, ellos hacen justamente esta alusión a lo que decía. O sea, cuando un himno se desvirtúa y ya no sirve políticamente, que no creo que en el mundo haya pasado, espero que no, pero que ellos dan esta pauta y tenían mucho miedo, lo comentan, ¿no?, en una entrevista, tenían mucho miedo de que esto saliera, este show, este fragmento saliera a la luz, porque era meterse en problemas con la política y sobre todo en Argentina. Es una genialidad. Los vamos a dejar para que lo vean en la descripción. Enlace. Porque habla mucho acerca de esto y buscar nuevos enemigos, ¿no? O sea, el enemigo por naturaleza en todo lo que es Latinoamérica son los españoles, por lo que sabemos. Entonces ellos ya saben que ya hay buenas relaciones comerciales con España, Argentina y España, y entonces buscan un enemigo nuevo, y entonces encuentran a los noruegos, y entonces la risa es como, o sea, y entonces alguien comenta, ¿y en qué problema nos vamos a meter con los noruegos? Pues por el límite de tierras, alguien menciona y dice, pero sí, ¿cómo? Si Noruega, Argentina. O sea, es una genialidad que yo siempre que lo veo, de repente digo,
¿cuándo va a pasar? Porque somos tan surrealistas en México. ¿Cuándo va a pasar que realmente un día de estos no quieran cambiar el himno? Porque, exacto, es un himno que ya fue. Pero creo que Lelutier lo resuelve de una manera cómica, hace reflexionar mucho y de repente dices, ¿pasará algún día? Yo simplemente agregar algo sobre un aspecto análogo entre México y Argentina sobre el himno. Es que en ambos países el himno nacional no fue compuesto por en nuestro caso, no fue un mexicano, en ellos no fue un argentino. En ambos casos fueron catalanes. Tanto el compositor del himno nacional argentino como el himno nacional mexicano, ambos eran catalanes. Y por ejemplo, algo que va aunado a esto de la música y la letra, yo siento que es más importante el mensaje de la letra que de la música. Precisamente por esto de la época en la que se vivió, ¿no? Realmente cuando la gente gritaba las estrofas o cantaba las estrofas, era el momento de hacerlo y se sentía en el ambiente. Y es obvio que ahorita no tiene ningún sentido, pero como yo creo que es más importante, entre comillas, el trabajo que hace Bocanegra. Y creo que es el que peor le fue, ¿no? Sí, no manches. No, a Bocanegra, qué historia tan más ingrata Vamos a ahondar ese tema en el panel. Nada más se los dejo ahí para que se les queden clavados. Pero es que no, entre lo que cabe le fue, pues bien. Pues es que se fue. Pues sí. Pues es lo mejor que le pudo haber pasado. Sí, no, y sí, lo mejor, pero sí a Bocanegra. Aparte de la historia de cómo le fue, todos los fails que los vamos a mencionar en el podcast del panel de los Sangonautlas, vamos a hablar de estos fails del himno nacional y de uno en específico. O sea, que la verdad es que me puedo pasar la letra por el arco del triunfo, ¿no? Porque sí, porque es eso, porque es esa cuestión surrealista, irrisoria, en la cual no se le tiene respeto a un símbolo patrio como está estipulado por la ley, ¿no? Que himno, escudo y bandera deben estar en una situación de respeto, pero entonces llega cualquier pelagato a cantar como quiere, incluyendo al Coque Muñiz, a Vicente Fernández, a Alex Lora, a Edith Márquez, a quien tú quieras. Incluso si nosotros nos pusiéramos a cantar el himno, tendríamos algún error. Cosa que no vamos a hacer. Cosa que no vamos a hacer, obviamente, para que no nos multen. No, y sobre todo porque lo hacemos con respeto, ¿no? Pero es esta parte en la que dices, bueno, le exigimos respeto a algo y podemos multar a Loco Valdés por hablar de Bomberito Juárez, ¿no? Y que es una anécdota conocida. Sí. y su esposa Manguerita, no, todo chiste se lo sabe, ¿no? Y es con respeto. Entonces, ¿cómo es posible que esas cosas sí las castiguemos? Pero entonces cuando alguien viene a regarla, así, a regar el tepache completo, ¿por qué nunca se hace nada? ¿Por qué no nos preocupamos realmente? Si somos patriotas y si somos patrioteros y si realmente cuando nos molesta algo a los mexicanos lo externamos, ¿por qué no nos aprendemos el himno? Y no importa que nuestro compañero del lunes a las 8 de la mañana se desmaye, porque esa es como una tradición. Hasta en la parte militar ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, es importante. Y vamos a hablarlo. Creo que es importante de todo esto, ¿no? Y por ejemplo, tú que eres director, ¿te has acercado alguna vez a la partitura? ¿Has visto la orquestación, por ejemplo? ¿Crees que tiene algo peculiar, algo que digas, este es el himno, esta es la firma de Nuno? O sea, realmente la armonía es la armonía de la época. Nada. Bueno, pero hay que hablar a algo. El himno original estaba en mi bemol. Sí, cambiaron el tono. Bueno. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar de la soprano que lo vino a cantar. Uh-huh. No, que aparte convocaron, no era como va a cantar el niño Juanito Pérez de primero A, va a cantar el himno nacional hoy, sino estuvo pensado pues en ese entonces para los fifís, por decirlo de esta manera, y que dentro de ellos pues la soprano, alguien instruido vocalmente. Y entonces ya sabes, como buen cantante, oigan, maestro, me queda muy baja en do mayor, vamos a subirla. Sí, no, mija, o sea, lo que tú quieras. Mija, lo que tú quieras. No queremos decir que eso pasó. Pero probablemente. Sí. No, pero el asunto es que estaba escrito para una soprano. Entonces, imagínate, o sea, una voz aguda y después que Alberto Torres la cante. Y bueno, si de por sí los mejores ejemplos de polimodotonalidad en el mundo es escuchar a todas las personas cantando en la iglesia y escuchar a todos cantando el himno nacional o alguna canción en común.
Ahí se da... Yo creo que está más rudo en la iglesia. No, la iglesia es un ejemplo precioso de polimodotonalidad. Lo dije bien al principio. No me quiero ver como Esther Gordillo con el H1N1, ¿no? Entonces, estos ejemplos son bien importantes. Y bueno, tuvieron que bajarla a Do mayor y que al inicio, ¿por qué es tan accesible y tan famoso? Porque es un acorde mayor. No, mi son. Sí, claro. ¿No? Pues realmente, como les digo, la armonía no es algo del otro mundo. La orquestación de la época. De la época. No, y aparte, la versión que hoy nos rige es ya una modificación, reconstrucción, que supuestamente en 1922 Julián Carrillo fue el que le dieron la comisión porque se perdió la partitura original. Y tuvieron que rescatarla de alguna manera. Hicieron una orquestación nueva cuando Diemeke estaba en Sinfónica Nacional. Él hizo una orquestación nueva del himno nacional. O sea, con tuba wagneriana, ¿no? Sí, claro, agregaron bombardino, castañuelas y... Que se vea aquí grandioso. Que se vea grandioso, ¿no? Pues será bueno, No creo. Bueno, yo solo por eso les digo, vean este capítulo de Lelutier, de la comisión, porque seguramente no faltará el Mangiacaprini. Digo, y hay una anécdota tremenda. Pérez Prado queriendo hacer el himno nacional en mambo. Sí, el mambo. ¿Y qué fue? Y eso fue ahí donde ya le dieron cuello a Pérez Prado, siendo la figura musical que era. Pues, qué cosas. Bueno, ya para ir terminando, recordarles que en el panel de los Angunautlas vamos a volver a tomar este tema de Nuno y cantaremos Bocanegra. El himno. Cantaremos el himno, va a haber los chuscos que nunca pueden faltar. Es un símbolo patrio, sin duda es un símbolo patrio, para unos más, para unos menos. Es un símbolo que va a permanecer todavía un rato, yo creo que sí. México es un país literalmente joven, no tiene tanto tiempo como otras grandes naciones. No sé si vaya a ser suficiente para las nuevas generaciones. Himnos vienen e himnos se van a través de las épocas. Naciones enteras han sido derrumbadas y entonces... Por eso no soy patriota, porque a final de cuentas todo va a cambiar. Y en algún momento lo que tú defendiste va a terminar cambiando. Pues sí, pero... No, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo voy que a entrar en provocación. Hay que ubicarnos en el tiempo histórico que nos tocó Yo te digo, estar. como historia lo respeto, como música, como letra. La letra para mí es más importante, como les digo. Pero... No para Vicente Fernández. No para ese, ni para el Coque Muñiz. Ni para el Coque Muñiz. Es que... Sí se siente y ya contaremos la anécdota de cómo encerraron a Bocanegra, pero realmente estuvo, o sea, está muy bien hecho. O sea, la poesía, aunque como ya saben yo no sé nada de poesía, pero realmente es ameno escuchar la letra, es bonita incluso, Pues a mí no me reconforta mucho escuchar cada estrofa en guerra, que habla de guerra, aunque los franceses algún momento comentaron, ¿no? Que sí, que para ellos el mejor himno entre Francia y México es el mexicano. El de Francia iban a y decir. le decían, ¿por qué? Dice, ¿no has escuchado la Marsellesa? Es pura, o sea, cada palabra es pura guerra, destrucción. Entonces uno se pone a pensar, ¿y el mexicano entonces de qué habla? Yo ya me gustaría agregar que sí, es cierto, se nos ha permeado tanto esas partes que resaltan la guerra. Pero hay que entender que el himno nacional mexicano, la letra le han cercenado un montón de estrofas. Pero y todo lo que es las loas a Agustín de Iturbide, porque fue Agustín de Iturbide el que liberó a México, no Miguel Hidalgo. El que diga eso es ignorante. No, claro. Bueno, pero también lo de Iturbide fue... Como siempre político, o sea, Sí, realmente fue yo sé, un pero arreglo de vamos a terminar ya la guerra, ya estuvimos peleando mucho tiempo y voy a hacer lo que quiera. Es Me voy conveniencia. a proclamar emperador. Yo sé, pero digamos de que... Lo normal. Yo sé, pero digamos que yo sí que he leído algo sobre la historia de Agustín Iturbide y sé que es totalmente injusto el trato que hoy se le da a él cuando él fue el verdadero libertador. Porque mira, en los libertadores de América, San Martín, Simón Bolívar, O'Higgins, Santander, etcétera, en sus respectivos países están en la cúspide, son lo máximo. Aquí en México a nuestro libertador lo enviamos al demonio. O sea, aquí ni figura en nuestra historia. O sea, No, perdóname. Perdónenme. Perdónenme, pero gracias a Iturbide tenemos chiles en nogada. bueno, también. ¿A Miguel Hidalgo le hicieron comida alguna en honor a Miguel Hidalgo? Ay,
a Morelos y Pavón, a Josefa Ortiz, que por cierto en los gritos solo una vez en mi vida me ha tocado escuchar que vitorean a Josefa Ortiz de Pinedo. Eso buenísimo. Eso ha sido buenísimo en la vida. Como llamar a alguien Robocop. En México existe una persona que se llama Robocop. Entonces, por Y Maciosare. Bueno, ni se diga Maciosare, ¿no? Pero entonces aquí voy, no, y ya lo digo como broma, claro. La historia no ha sido justa. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero bueno, digo, yo O sea, por lo menos podemos cuando... decir que no fue justa, pero es que ese güey se puso el pie solo en la historia. Claro. O sea, en la historia, el haberse proclamado emperador fue lo que lo terminó Yo eclipsando. sé, pero es que hay aspectos que no se dicen, nunca dicen sobre cómo el... Bueno, es que esto parecía que nos vamos a meter en otro tema, pero nunca dicen que el que maquinó toda la caída de Iturbide fue un botánico estadounidense llamado Joel Poinsett. Y él era el gran maestre de la logia de Filadelfia. Y quien le lavó el cerebro a Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, a Santana, a todos. Pero se dejaron lavar el cerebro. Exactamente. Sí. Se O sea, dejaron lavar el nadie cerebro. obligó a Santa Ana a hacer lo que No hacía. creo que lo haya drogado Y por con cierto, una ya que hierba. estamos recordando y vangloriando a estos héroes, pues muchas gracias a Santa Ana por hacer este concurso para darnos el himno nacional. De las ironías, ¿no? De estas Muchas ironías. gracias al presidente Santa Ana. Con esto Dios vamos lo a terminar tenga- el Dios día de tenga hoy. a su Dios pierna. tenga- A él y a su pierna en su santa gloria. Porque nosotros hicimos con su pierna una pachanga. Bueno, con eso vamos a concluir porque no vamos a terminar de defender a estos héroes nacionales. Muchas gracias por haber estado hoy. Les recordamos estar en el panel de los Angonautlas para seguir hablando de Nunó y Bocanegra. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Sebastián. Nos estamos viendo en la siguiente. Cuídense mucho. Viva el Bye, pie de bye. Santana. Miguel Pérez Santana.